Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juliana Martínez, yo soy jefe de Alianzas Estratégicas en Bancoldex. Bienvenidos a este webinar en donde hablaremos sobre los recientes cambios que se avecinan en el régimen aduanero. Para Bancoldex, como Banco de Desarrollo Empresarial, siempre ha sido muy importante poder acompañar a los empresarios a que conozcan de primera mano esos ajustes, actualizaciones más relevantes que se tienen en políticas aduaneras y sobre todo el impacto que pueda tener esto en las operaciones comerciales y gestión financiera que puedan tener los empresarios. Para esto hoy contamos con unos aliados de lujo que siempre Analdex nos ha acompañado, siempre han sido muy generosos y abiertos a trabajar de la mano de Bancoldex. Contamos además con una persona que sabe mucho de este tema, yo creo que la persona que más sabe de este tema en el país, Juan Diego Cano, director de Asuntos Legales, y Clara Rochelle de su equipo de trabajo. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos y acompañarnos en esta iniciativa. Y pues hoy esperamos que todos los que están conectados y se han ido conectando desde sus casas y desde sus lugares de trabajo queden con una muy buena información para sus empresas y para las implicaciones que eso tiene a futuro. Les recordamos que Bancoldex tiene un portafolio para las diferentes etapas de la internacionalización empresarial, tanto financiera como no financiera, así que los invitamos también a que nos contacten, se conecten con nosotros eh, y aclaren con todas las dudas que tengan. Muchas gracias y Juan Diego, Kiara, los dejo para que les cuenten a los empresarios qué es lo que se viene. Juliana, muchísimas gracias. Qué gusto compartir este escenario contigo. Muchísimas gracias por esta invitación que nos hacemos desde Bancoldex. Unidos somos mucho más grandes, somos mucho más fuertes y que compartimos realmente estos objetivos comunes de realmente preparar a todos los empresarios para que estén listos frente a algunos de los cambios que está proponiendo el gobierno en materia de la legislación aduanera. Un tema que realmente ya hemos empezado a hablar de hace un par de meses y todavía sigue siendo muy interesante, todavía tiene un impacto significativo y ese realmente es el escenario para entonces atender todas las dudas, las consultas y por supuesto darle las recomendaciones a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Le damos la bienvenida a los más de 200 empresarios que en este momento se conectan, que se siguen conectando. También pueden compartir este link para que puedan comentar y para que más personas se unan a esta transmisión. Doy también una cordial bienvenida a Kiara Rochelle, que es la analista de la Dirección de Asuntos Legales de Analdex, y a quien también le quiero ceder la palabra para que nos cuentes, Kiara, entonces, qué es lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses y por qué es tan importante este proyecto de modificación. Claro que sí, muchas gracias Juan Diego y buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas. Para iniciar es importante hablar de este tema que está haciendo bastante ruido dentro de las redes sociales y es el revolcón en las aduanas. Y es importante iniciar entendiendo por qué se habla de un revolcón en las aduanas. Entonces, lo primero es decir que el ministro de Hacienda este año, una vez se conocieron las estadísticas del crecimiento económico y al evidenciar que había sido bajo, estableció que esto se debía específicamente a dos factores. Uno, a la poca inversión que se estaba dando en Colombia y dos, al contrabando y especialmente al contrabando en textiles. Y por eso que era necesario hacer un revolcón en las aduanas. Entonces de ahí viene, digamos, este nombre y de que este proyecto se haya empezado a catalogar como el revolcón en las aduanas. Y más aún cuando posteriormente el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en su cuenta de X, dijo que el proyecto era ese revolcón y era esa revolución en las aduanas que Colombia estaba necesitando. Por eso entonces hablamos de que el proyecto, que en principio fue publicado para comentarios el 17 de noviembre por parte del Ministerio de Hacienda, es el proyecto que va a revolucionar las aduanas en Colombia. Posterior a esta publicación y a la presentación de comentarios que se dio en diciembre, la DIAN divulgó una segunda versión de este proyecto el 15 de febrero, que es la que tenemos actualmente y que es la que conocemos en principio sobre la cual le vamos a, pues, a contextualizar y hablar y a darles a conocer todas las modificaciones que trae, porque pues como lo están viendo en pantalla son más de 100 cambios, tanto de forma como de fondo, que nos va a traer este proyecto
proyecto de modificación y en principio hablamos de unos temas que han sido, digamos que controversiales en lo que tiene que ver con la declaración anticipada obligatoria, la declaración anticipada de ingreso, la autorización de pago y muchos otros temas que iremos desarrollando a lo largo de esta sesión y que es importante que se conozcan y se tengan en cuenta para la implementación de este proyecto de modificación al decreto 1165. Ahora, es importante también tener en cuenta que para nosotros, si bien hay una correcta defensa en la expedición de este decreto, también hemos identificado unos aspectos y 3 puntos que no van en línea con, digamos que con ese trámite de expedición de la normativa aduanera. Y son unos temas que, como lo ven, son temas transversales y que afectan todo el proyecto de decreto y tienen que ver con la legalidad, la competencia, la facilitación y la simplificación de trámites. En cuanto a la legalidad, decimos es que existen en este proyecto unos nuevos trámites que deberían tener un visto bueno de función pública y que actualmente no se conoce ese visto bueno en sí. Temas como la declaración de ingreso, la autorización de pago o la declaración de exportación para la salida de las mercancías de la zona franca al resto del mundo. Un segundo tema es la competencia. Si bien para nosotros este proyecto también pues tiene términos de facilitación, está generando también unos nuevos controles e incluso dentro de las consideraciones que trae el proyecto, el Comité AAA realizó una recomendación de la aplicación de nuevos controles. Entonces, si hablamos de control, estaríamos en un ámbito un poco más del régimen sancionatorio. En muchos, digamos, de los acápites, pues deberían estar regulados dentro de este régimen sancionatorio y todo también de la mano con lo que estableció la Corte Constitucional en la sentencia en el 2021, en donde estableció que la competencia para regular estos temas sancionatorios y que también tienen reserva de ley es por parte del Congreso de la República. Entonces, si bien hay temas de facilitación, vemos también acápites y artículos que tratan de control y que consideramos deberían estar regulados dentro del régimen sancionatorio. Por último, otro de los temas es que este proyecto debería desarrollar los principios, perdón, de facilitación y simplificación de trámites que establece la ley marco. Si bien pues encontramos que hay lo que les decía al principio, hay muchos trámites, se crean trámites y que puede generar ahí una controversia en cuanto a la facilitación. Por otro lado, también es el tema de la certidumbre jurídica, pues no hay un plazo de la entrada en vigencia o de la implementación de los ajustes informáticos y pues esta incertidumbre también generaría pues un tema coyuntural. Podemos seguir, Juan Diego, por favor. Ahora, tal vez quizá por la oposición que hemos realizado los diferentes gremios, se ha vuelto a esa dicotomía o esa controversia entre facilitación y control y que digamos no es el punto de vista o el enfoque que se debería dar porque no es que haya una negatividad a que se ejerza un control, sino que todo lo contrario es que creemos que la facilitación se va a lograr a través de la implementación de un control efectivo y de que también se deben apoyar, digamos, algunas iniciativas que ha tomado la DIAN, como por ejemplo el tema de ampliar su planta de personal, que es algo muy bueno y que nos beneficia a todos, pero que también es necesario saber, por ejemplo, qué ha pasado con el proceso de modernización aduanera, retomar ese proceso de modernización que se suspendió el año pasado y que actualmente no sabemos a dónde va y que entonces es parte de ese proceso de facilitación y de simplificación y más aún con este proyecto que también requiere de una modernización en sus sistemas, de una certificación de los sistemas y que muchos de los principios y que el desarrollo de los principios pues de facilitación y simplificación resultan de la integración de nuevas tecnologías e incluso este proyecto trae algo muy bueno y es la presentación de documentos digitalizados, que era una medida o una herramienta que se tuvo en época de la pandemia, pero que una vez declarada que se levantó esta contingencia del COVID-19, pues también se eliminó este tema de la digitalización de los documentos, pero que con este proyecto se vuelve a reintroducir y a reincorporar
Entonces vemos que es importante los sistemas, que es importante la digitalización y por ende la modernización pues aduanera. Entonces nuestra conclusión es que, digamos, no se trata de implementar, o sea, no se trata de que al implementar, perdón, nuevos mecanismos o nuevas herramientas de facilitación se vaya a sacrificar ese control que tiene la DIAN, sino que por el contrario, la DIAN cuenta con diferentes herramientas, diferentes mecanismos de control que se pueden usar y utilizar de manera eficiente para identificar a los actores del comercio exterior que realizan las operaciones de manera, digamos, incorrecta, hacer una depuración, encontrar qué está fallando, quiénes son los que no están haciendo las cosas bien con una gestión del riesgo adecuada para poder también de ahí aplicar un control posterior y las sanciones correspondientes a que haya lugar. Em, Otro tema importante es que este proyecto de modificación no había tenido unos estudios técnicos del impacto que iba a tener, digamos, en Colombia, por así decirlo, en las infraestructuras, en los puntos de arribo, aeropuertos, puertos o temas económicos también que podrían llegarse a afectar. En el momento en el que no se habían conocido, también hubo una intervención por parte de la Procuraduría General de la Nación y se dio un seguimiento desde el inicio, desde la publicación, digamos que desde este proyecto el 17 de noviembre, cuando se dieron los primeros comentarios, la Procuraduría General de la Nación ha hecho un acompañamiento y seguimiento a todos los temas de legalidad que tiene el mismo. La semana pasada sacó un boletín que es el 244, en donde dijo que era inviable este proyecto de modificación si los estudios técnicos que se requerían. Y asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio estipuló y realizó una recomendación mejor de que eran necesarios elaborar esos estudios técnicos sobre el impacto que puede generar la obligatoriedad de la declaración anticipada. Más adelante, les contaremos lo que ha pasado con esos estudios porque digamos que la autoridad aduanera ya al día de hoy ha publicado unos estudios en cuanto a los impactos técnicos en los puertos, en los puntos de arribo. Y ya acá le doy la palabra a Juan Diego para que nos cuente un poco también sobre los demás temas un poco más técnicos que trae este proyecto de modificación. Yara, muchísimas gracias. Ya por acá nos están empezando a presentar algunos de los comentarios que si podamos a poder tener estas grabaciones. La estamos grabando, posiblemente ya luego vamos a definir también con el equipo de Bancoldex y Analdex si la vamos a publicar dentro de nuestras redes sociales. Entonces estaremos muy atentos también para informar a todas las personas que están en este momento conectados con nosotros y que ya estamos llegando sobre los 300 empresarios. No olviden que nos pueden también dejar sus preguntas a través de la cajita de preguntas y respuestas, también a través del chat para que logremos depurar cuáles vienen siendo todas estas consultas que tanto se han presentado, que como bien lo había comentado Kiara, en un tema que sin duda también es de impacto importante para todas las operaciones de comercio exterior y que por supuesto también ha tenido una intervención importante por parte de los gremios que hacemos parte de la cadena logística y que incluso también han tenido este acompañamiento por parte de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, importante, este proyecto, como bien lo comentó Kiara, había sido publicado el 17 de noviembre y tuvo una segunda versión el 15 de febrero. A esta segunda versión es la que le queremos hacer, darle más profundidad. Y lo vamos a dividir en 6 capítulos. Vienen siendo las nuevas definiciones, el punto más importante que viene siendo la declaración anticipada de importación. Hablaremos sobre los componentes del régimen franco, luego las sociedades de comercialización internacional y por último, vamos a cerrar con algunos otros artículos que también tienen un impacto importante para cerrar finalmente con lo que ocurre con el futuro del proyecto. Cuáles son las vigencias y cuáles son las condiciones para poder de que se implementen todas las medidas que vamos a hablar en el día de hoy. Nuevas definiciones. Este proyecto incluso está cambiando los mismos conceptos, las definiciones, está haciendo algunas modificaciones, está integrando unas nuevas, entonces nótese la importancia de este proyecto. ¿Y por qué lo decimos en estos términos? Yo creo que es el proyecto más importante que ha salido en los últimos años. Nosotros veníamos desde el año 2016, cuando se estaba hablando precisamente de la modernización de las aduanas, en donde había salido el decreto 390, que tenía una muy buena base en lo que venía siendo la actualización de los servicios informáticos. Para ese momento se había anotado que los servicios iban a estar listos en 2 años, es decir, 2018, luego 2020,
Este proceso realmente no se ha logrado materializar y ya llevamos más de 8 años en el proceso de modernización. El año pasado tuvimos la noticia de que había sido suspendido y creemos que esto es un componente indispensable realmente para poder que se soporten todas las operaciones que acá vamos a mencionar y que sin duda viene estando, no es esta dicotomía de control y facilitación como bien menciona Kiara, sino directamente cómo a través de un control efectivo yo puedo lograr la facilitación en las operaciones comerciales. Entonces, definiciones que nos llaman la atención. El primero, un comportamiento esperado. Más adelante lo voy a retomar y vamos a hablar un poquito sobre esta figura jurídica nueva que crea este decreto 1165. Pero acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La legislación aduanera casi que se había detenido en el año 2021 y esto por cuenta básicamente de lo que viene siendo una sentencia de la Corte Constitucional y donde dijo todos los asuntos sancionatorios, las multas, las aprehensiones y los decomisos se tienen que resolver o desarrollar a través de una ley. Esta ley tiene que ser expedida por el Congreso de la República. Sin embargo, se aprovechó también la oportunidad porque en la reforma tributaria del año 2022 se le confirieron unas facultades especiales al presidente de la República. ¿Y esto para qué? Para que sea el mismo presidente de la República quien a través de los ministerios, que son unos expertos en las materias, estoy hablando de Hacienda y de Comercio, pues le dieran el desarrollo a estas multas, infracciones, sanciones, medidas cautelares, entre otras facultades que tiene la autoridad aduanera para ejercer ¿qué? El control. Esta palabra es fundamental dentro de todo el desarrollo. Entonces el Congreso le confirió unas facultades extraordinarias, es decir, un tiempo, un plazo para que el presidente de la República lo desarrollara. Y de ahí salió el decreto ley número 920, que es el que contiene todo el régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de las mercancías. ¿Por qué es importante tener en consideración este aspecto? Porque resulta que este comportamiento esperado casi que pareciera o directamente, como es mi opinión, está creando una nueva sanción. Nótese incluso cómo está redactado, que es una conducta que espera la autoridad de los usuarios, cuyo incumplimiento no genera una sanción, pero ojo, no genera una sanción económica. Pareciera decirme que sí genera una sanción, lo que pasa es que no es una multa y que aún así va a ser reportada dentro del sistema de gestión del riesgo. Desde el 2016, lo más importante dentro de las aduanas tiene que ver con el perfilamiento de las compañías. Está relacionado a cómo nos estamos comportando, está relacionado con cuántas sanciones tenemos, con el cumplimiento de nuestras obligaciones, porque de eso se va a determinar directamente lo que viene siendo un mayor control, una mayor gestión, o por el contrario, si nosotros hemos hecho bien las tareas, pues podemos aplicar al operador económico autorizado, que es la figura de mayor confianza en el país, o podemos ser incluso también el usuario aduanero con trámite simplificado, el UTS, y por tanto voy a tener unos beneficios. Entonces, nótese que acá nos crearon una nueva figura, que realmente vuelve un poco más complejo el entendimiento que nosotros hoy ya tenemos dentro de la legislación aduanera. Puede que sea positivo dependiendo del punto de vista que se está diciendo, porque nos está diciendo que esto no genera una multa, ¿sí? Es decir, un perjuicio económico, pero sí la gestión del riesgo. Y todo, de nuevo, lo que viene siendo las sanciones debería estar única y exclusivamente desarrollado por el Congreso de la República, allá en esa ley, en la ley 920 del año 2023. ¿Qué más tenemos? Nos están hablando de dos componentes que desde el año 2018 también genera unas grandes preocupaciones para el sector privado y son todos estos errores que se puedan desarrollar directamente sobre el serial. Al día de hoy, cuando nosotros tenemos una omisión o un error sobre alguno de los dígitos que componen el serial, directamente se puede aplicar una causal de aprehensión cuando nos estamos denominando cuando hacemos la definición o acudimos al término de mercancía diferente. Acá es donde estamos teniendo una gran modificación en este término de mercancía diferente. ¿Por qué? Porque no estaba realmente muy precisada. Nos decía en la actual legislación del 1165 que la mercancía diferente es algo que difiere de su naturaleza cuando se hace una verificación física versus la documental. Bien o mal, ha funcionado esta figura directamente. Ahora le estamos dando unas connotaciones un poco distintas y que es un gran avance de lo que nosotros también teníamos dentro del proyecto de modificación de la primera versión, porque la primera versión nos está diciendo que también había mercancía diferente cuando se presentara cambio de subpartida. Pero resulta que es que la subpartida, recordemos que esto es una definición que realiza también de acuerdo con su saber y entender por parte de los técnicos,
por lo general de las agencias de aduanas, una categorización, una clasificación de esas mercancías, por lo cual se pueden dar disputas también cuando le ingresa la mercancía. Entonces, nosotros no considerábamos que esto estuviera relacionado con la clasificación arancelaria, sino más bien con otras características que realmente pudieran dar a entender que realmente lo que yo presentaba documentalmente es difiere totalmente dentro de la operación, dentro de la mercancía que robó al país. Por eso es que ahora ya no estamos hablando del cambio de su partida, sino que nos está diciendo que si advierte que no tiene correspondencia a sus características fundamentales, tales como apariencia, composición, partes de que consta y sus funciones. Eso es fundamental. Tal vez acá lo que quisiéramos también, que nosotros también propusimos cuando estamos hablando de descripción errada y completa del serial, es que se presente este causal de aprehensión solamente cuando haya una omisión u error total del serial. Es decir, no con un solo numerito, que es lo que pasa en el día de hoy, sino total que dé origen principalmente a lo que viene siendo la imposición de una causal de aprehensión. ¿Qué más nos vamos a encontrar acá? Un término que se llama la obligación categorizada. ¿Por qué no coloqué la definición? Porque realmente no tiene como una expresión, una definición completa, sino que esto es básicamente una remisión normativa. ¿Qué fue lo que pasó? Con este régimen sancionatorio que ya les había comentado, estoy hablando un poquito más duro, ¿me están escuchando bien? Nos comentan el régimen sancionatorio. Claro, lo que estamos diciendo es que solamente se pueden crear infracciones, multas, medidas cautelares, aprehensiones, solamente dentro del régimen sancionatorio. Pero entonces esto supondría que habría un bloqueo, ¿sí? Para nosotros crear nuevos trámites aduaneros, para crear nuevas obligaciones. Supongamos que vamos a cambiar todo el proceso de importación o de exportación. Pues entonces la DIAN tiene que conectar con eso a futuro en un régimen sancionatorio. ¿Por qué? Porque recordemos que la base de las aduanas se construye a través de 4 pilares. Nosotros tenemos los requisitos para poder operar en el comercio exterior, tenemos unas obligaciones que tenemos que desempeñar una vez tengamos ese registro aduanero, tenemos unas infracciones por las cuales que ese incumplimiento de la obligación me lo van a imponer. Y por último, la traducción, que es una sanción, o una multa, o la cancelación, o la suspensión, o directamente la aprehensión de la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, la autoridad, entonces, lo que definió a través de este régimen sancionatorio fue crear como un comodín, por así decirlo, lo que en materia jurídica se llama una sanción tipo en blanco, es decir, la dejó abierta y dijo que cuando en el régimen sustantivo, que es este, en el 1165, que es la modificación que se propone, se creen unas nuevas obligaciones, le pueden dar una categoría que puede ir del 1 al 5. La 1 siendo una gravísima, la 5 que es una leve, que viene siendo una amonestación. Y nos vamos a encontrar en este proyecto de modificación algunas obligaciones categorizadas que están definidas por las causales 1, 2 y 3, incluso algunas 4. Entonces, por eso es que acá empezamos a atarlo. Para mí, este es uno de los proyectos más importantes que nosotros vamos a tener en la historia reciente de las modificaciones aduaneras, porque también es una invitación a entender cómo se componen este desarrollo de lo que viene siendo esa competencia, lo que tenemos en el régimen sustantivo y lo que estamos mirando también con el régimen sancionatorio. ¿Cómo los conectamos? Y cualquier modificación que se haga acá, pues por supuesto va a tener un impacto importante dentro del desarrollo posterior en la imposición de las multas. Y por último, una, un procedimiento, un nuevo paso que lo vamos a ver diagramado, pero que no tenemos una definición completa, que nos está hablando de la autorización de pago. Y es que vamos a ver más adelante que vamos a tener un cambio muy importante en el proceso de importación, porque vamos a cambiar el orden de cómo se realizan las importaciones hoy en día y que hace sentido, que es algo que nosotros habíamos desarrollado también en el año 2016, y es que debería yo primero tener la inspección de la mercancía, porque a partir de los hallazgos en esa inspección yo también podría hacer una corrección, una modificación, algún ajuste dentro de la declaración de importación para poder hacer el pago de los tributos aduaneros. Hoy ocurre al contrario, yo primero pago y luego tengo una inspección. Debería ser al contrario, porque si de pronto tengo alguna merma, si de pronto tengo algún excedente, todo esto me va a permitir, digamos, ajustar el valor de lo que realmente estoy haciendo dentro de mi operación de comercio exterior. Entonces, nótese que no solamente son estas 5 definiciones,
Esto es lo que más relevante de las nuevas definiciones, pero incluso desde la estructura misma de los conceptos que nosotros entendemos dentro del comercio exterior, tenemos acá unos cambios importantes. Ahora sí, algo que ya nos están empezando a preguntar, Emilio nos está preguntando, ¿qué pasa entonces con la llegada de esos productos al territorio aduanero nacional? Que vamos a pasar de 5 días a 48 horas de anticipación. ¿Cómo se va a hacer la aplicación de la gestión del riesgo? Entonces, para Emilio y para todas las personas que están conectadas con nosotros, primero déjenme hacerles un pequeño recuento. Yo sé que todo esto ustedes lo saben, pero para que todos estemos también sobre la misma línea. Acá nos encontramos con un proceso de importación. Entonces, el transportador hace el aviso de llegada de la mercancía, realiza el descargue y transmite la finalización, donde luego va a participar el depósito, el transportador, el agente de carga internacional y la misma día en donde se va a presentar el informe de descarga de inconsistencias. Por lo general, y esto es uno de los estudios que nosotros hemos pedido también que la DIAN evalúe cuál es la capacidad de la infraestructura con las que cuentan los puntos de arribo. ¿Por qué? Porque es que resulta que más del 70%, incluso en algunas operaciones, si mal no recuerdo, en el modo aéreo, se trasladan directamente al depósito. ¿Por qué? Porque acá ya empiezan a resolver algunas de estas consultas que nos están dejando por acá en la cajita de preguntas y respuestas. ¿Qué va a pasar cuando yo no pueda trasladar al depósito, cierto? Cuando yo todas estas operaciones que yo, por ejemplo, hago acá en la inspección previa, lo esté realizando directamente sobre el lugar de arriba. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, como les comentaba, desde el 70%, incluso hasta el 90%, pues entonces la mercancía no se hace con entrega directa. Realmente la entrega directa es un porcentaje muy, muy, muy bajo, que según el estudio de tiempos de despacho de las aduanas no supera más o menos el 10% en algunos lugares de arriba. Eso significa que incluso en algunos, dependiendo del tipo de operación, el 90% hace un traslado, particularmente al depósito y una buena parte también a la zona franca. Allí yo realizo una de las actuaciones más importantes dentro de las operaciones de comercio exterior, llamada la preinspección, hoy en día también denominada la inspección previa. ¿Cuál es la diferencia de una inspección previa frente a una inspección que me realiza la autoridad aduanera? Muy sencillo, la inspección previa la realizo yo, la realiza el importador, la realiza el declarante, es decir, se actúa también a través de una agencia de aduanas. ¿Por qué es importante esto? Porque yo voy a hacer una verificación, ¿sí? Yo voy a hacer una verificación de lo que yo documentalmente dije que iba a llegar frente a lo que realmente llegó, ¿cierto? Y esto me permite anticiparme ante la autoridad aduanera por si de pronto me llegan excesos, por si también necesito hacer la relación de los seriales, como lo comentábamos también al principio con las definiciones que se estaban haciendo algunas modificaciones. Y todo esto para no tener inconvenientes de control posterior o en el momento del análisis también de la aceptación y la revisión de esa declaración de importación frente a una eventual selectividad que podría darse sobre la inspección de los productos. Entonces yo realizo la inspección previa cuando está en el depósito, además porque este depósito cuenta con la infraestructura necesaria en materia de seguridad para yo realizar acá todos los procesos de despacho de las mercancías. Posteriormente, hago la declaración de importación ya con la información contenida después de realizar la inspección previa, hago el pago o la presentación en bancos tratándose de un pago consolidado, entonces que lo va a realizar dentro de los 5 días siguientes al mes que se avecina. Luego tengo el proceso de selectividad, que básicamente puede ser automático, inspección documental o física, en donde pues intervendría la autoridad aduanera y finalmente voy a obtener el levante, donde ya tengo la disposición de los bienes. Eso es un proceso normal de las operaciones de comercio exterior, pero nótese que particularmente mucha de la actividad, incluso dentro de los mismos tiempos de despacho, cuando vamos a ver también la composición en los tiempos, la mayor parte del tiempo dentro del proceso de importación se puede dar directamente sobre el depósito. Claro, porque acá también convergen una cantidad de procesos logísticos que va, por supuesto, desde el traslado de las mercancías, su disposición y almacenamiento también dentro del depósito, la oportunidad para poder realizar la inspección previa o la inspección también de los bienes por parte de las autoridades de control. Y acá un comentario que es fundamental.
control no solamente lo ejerce la autoridad aduanera, recordemos que también participan más de 20 entidades que también todas confluyen en la UCE y donde tenemos al ICA y el INVIMA como principales actores también dentro de todas las operaciones de comercio exterior, adicional a la DIAN y en exportación, por supuesto, a la Policía Antinarcóticos. Entonces, teniendo claro qué es lo que nosotros estamos viendo acá, nosotros podríamos pensar como una primera medida, ¿qué es lo que pasa con la anticipada? La anticipada me sirve, y es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio, cuando la declaración anticipada se presenta, que ya no la presentaría acá, sino que la presentaría antes del aviso de llegada, pues esto sirve como un instrumento para que la autoridad aduanera pueda hacer un control efectivo, para que la autoridad aduanera pueda hacer una verificación de los antecedentes, una gestión del riesgo de ese importador. Y así, y esta es la redacción que contempla el acuerdo para la facilitación del comercio, que se pueda agilizar el proceso del levante, que desde el punto antes del aviso de llegada, porque ya tengo una actuación anterior, ya vamos a ver esto cómo se comporta, hasta el levante, esto sea realmente bastante expedito. Por eso es que decimos que la mejor facilitación se logra a través de un control efectivo. Por supuesto, agiliza los trámites y hay un mayor control sobre las mercancías, que realmente este es uno de los acápites o uno de los objetivos que también quiere lograr la autoridad aduanera cuando el director de la DIAN hace mención precisamente a esta revolución de las aduanas, de poder contar con la información de manera anticipada, como su nombre lo indica, para poder cumplir con el perfilamiento del riesgo y que la mercancía se haya declarado antes de salir al depósito y a la zona franca. Suena muy bonito, pero entonces hoy en día es donde ya empezamos desde el sector de lo gremial, desde todos los importadores, desde los depósitos, pues entonces que realmente si esto se plantea cumplir, pues que hayan unas condiciones por las cuales se vayan a materializar. Incluso el tema de la declaración anticipada, simplemente también como este mecanismo de facilitación ya está comprobado. Nosotros desde Analdex en el año 2021-2022 hicimos un estudio con el Departamento Nacional de Planeación en donde realmente verificamos que hay una reducción de los tiempos y veíamos cómo algunas empresas que tenían un promedio de 6 días, gracias a la declaración anticipada en conjunto con el operador económico autorizado, lograban una reducción importante de 6 días a 2 días. Es decir, que estaba dentro del parámetro internacional de buenas prácticas del comercio, que está dada en 48 horas. Incluso también dentro del mismo estudio de estudio de tiempos de despacho, lo que nosotros nos encontramos acá también viene siendo directamente que hay una reducción importante. Cuando la anticipada hay una entrega directa de solamente 36 horas para el modo aéreo, incluso dentro de la anticipada con entrega directa dentro de los puertos marítimos, tenemos unos despachos de 90 horas. Entonces hay una reducción significativa en lo que viene siendo el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Pero si estamos hablando de la facilitación, que esto es lo que queremos lograr, pues no podemos dejar de largo lo que vienen siendo los obstáculos para poder implementar esta medida. Y es que lo primero, el obstáculo es el diseño de la operación como nosotros lo tenemos en Colombia. Y es que ya lo hemos visto acá, dentro de la operación de importación, nosotros hacemos uso de los depósitos. Y es que los depósitos son necesarios para la importación, porque lo que nosotros hemos señalado, le hemos señalado a la autoridad aduanera, es que si nosotros trasladamos toda esa torta que lo tenemos por acá, que este es uno de los resultados precisamente de los estudios técnicos que estaba hablando Kiara al inicio y que fueron publicados este fin de semana, nótese que solamente hay una entrega directa del 20% dentro del puerto, dentro de los lugares de arribo, háblese puerto, aeropuerto o puntos de frontera, que el 57% son trasladados a un depósito y que el 22% es trasladado a una zona franca. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se incremente toda la operación? Por ya que tendrían que pasar todas estas inspecciones, todas las inspecciones previas, que realicen en depósito, se realicen en la zona franca y tengan que trasladarse porque toda la torta se va a tener que convertir en azul. No es con una entrega directa, pero sí con una declaración anticipada. Esto también es muy importante. Solamente estamos acá haciendo como algunos señalamientos, algunos supuestos, pero con la declaración anticipada, toda esta torta debería ser azul, ¿sí? Porque todos estos trámites se van a tener que trasladar, de nuevo, desde zona franca y depósito directamente
hasta el punto de arriba. Entonces es muy importante conocer directamente cuáles son los estudios que demuestren la capacidad operativa de que los aeropuertos y los puertos cuentan con esa capacidad instalada. Nótese que incluso dentro de estos mismos estudios acá advierten directamente que particularmente para los aeropuertos de Bogotá y Cali se podrían aumentar las inspecciones en los lugares de arriba en unos 181% y un 260% respectivamente. 181 en Bogotá, 260 en Cali. ¿Será que la infraestructura será suficiente entonces para soportar todas estas operaciones? Es acá donde nosotros desde el sector privado le hemos dicho a la DIAN, tenemos que tener un plan, tenemos que conocer muy bien cuáles son la infraestructura, porque la infraestructura ya no se puede ampliar más, ¿sí? Entonces, esto es importante también conocerlo, esto también es importante desarrollarlo para anticiparnos frente a lo que posiblemente se pueda desarrollar o directamente decirle a la autoridad aduanera, nótese que los mismos estudios están demostrando que no da la capacidad para poder hacer todo el cambio de la operación de comercio exterior. Y tal vez de mantenerse, pues esto nos podría tomar no solamente meses, sino muchos cambios al futuro. Sobre todo porque acá también hay un impacto muy importante, también está relacionado sobre la empleabilidad. Directamente, ¿qué va a suceder con los depósitos? Si ya no van a ser necesarios dentro de la operación de comercio exterior. ¿Cuál va a ser el rol? Sabiendo que hoy en día son necesarios dentro de toda la actividad. Ya voy a entrar sobre el chat, sobre las preguntas, voy a terminarlo acá. Importante entonces el diseño de la operación hoy como lo conocemos en Colombia, donde los actores son fundamentales, tanto los depósitos como las zonas francas. Ojo con la capacidad de la infraestructura, del personal y de la logística. ¿Cuántas personas más se van a tener que contratar por parte de la autoridad aduanera? Ya la DIAN ha hecho un proceso importantísimo y fundamental que es necesario, que es ampliar su planta de personal, muy importante que lo realice, pero ya lo había comentado hace unos minutos, no solamente participa la DIAN, también participa el ICA y el INVIMA como mínimo. Y en el INVIMA hay represados, según algunas cuentas de las cuales nosotros hemos tenido conocimiento, a más de miles de trámites que se están desarrollando. Entonces también el mensaje, que incluso esto también lo realizamos el año pasado, en el marco de nuestro Congreso Nacional de Exportadores por parte de nuestro presidente ejecutivo, Javier Díaz, que se tiene que contratar más personal, que fortalezcan estas entidades para poder realizar una gestión efectiva y que el comercio exterior no se detenga. Sistemas informáticos, cuál va a ser el desarrollo, los ajustes, cómo va el proceso de modernización. Importante, desconocimiento. ¿A qué hago referencia con el tema del desconocimiento? En este mismo estudio que les comentaba precisamente con el Departamento Nacional de Planeación, eh, nosotros identificamos que solamente el 6%, solo el 6% del total de los importadores realizan una declaración anticipada. Para que lo tengan en cuenta, anualmente se están presentando 3.400.000 declaraciones de importación, es decir, que solamente el 6% están utilizando declaración anticipada. ¿Por qué no utilizan la declaración anticipada? Entonces, los encuestados respondieron el 64% que no la conoce, que no la conoce. El 12% dice que no le beneficia, el 9% dice que los tiempos de reglamentación para la presentación de la declaración no se ajusta con el producto, los costos son altos respecto a los beneficios del 5%. Entonces, nótese que acá vamos a tener, digamos, muchas barreras, un proceso muy largo también de lo que viene siendo la capacitación, divulgación, preparación a las compañías para poder que estén preparados para la implementación de esta declaración anticipada. Acá hay un componente muy importante. Y es que cuando nosotros estábamos hablando como de esta parte del control y la facilitación y el control, la declaración anticipada sí se ha convertido, digamos, sí ha entrado en esta disyuntiva. ¿Por qué? Porque es que resulta que la declaración anticipada, como lo mencionaba hace unos minutos, es un mecanismo de facilitación en el contexto internacional, pero que en Colombia se ha utilizado como una herramienta de control. ¿Para qué productos? Para algunos productos tecnológicos, para maquinarias para maquinarias y algunas de sus partes, para confecciones, para textiles. Y desde el año 2021, la DIAN ha querido cambiar esta imagen y con el decreto 360 permitió que se creara una nueva figura que se llama la declaración anticipada voluntaria. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que no genera sanción.
Entonces, cuando yo estoy obligado a presentar una declaración anticipada obligatoria y no lo hago dentro de los plazos, ocurren varias cosas. Hoy en día, primero es una multa del 1% del valor de las mercancías por no presentarlo en los plazos. Pero la segunda, y que es mucho más grave aún, es que esa declaración que yo presenté, sobre la cual le pagué los impuestos, pero que de pronto no le hice en los plazos que estaban establecidos, que son 5 días, entonces se entiende que esa declaración no produce efectos. Es decir, que esa mercancía que ingresó hace 7, 8, 9 años no tiene un documento que soporte su legal introducción al país. ¿Qué pasa cuando estamos con una mercancía sin documentación? Sin esa demostración legal, pues queda en una causal de aprehensión y decomiso. ¿Qué ocurre? Que como esto ocurrió hace tantos años, pues entonces la DIAN no la puede aprender y en su reemplazo aplica una multa del 200% del valor de la mercancía. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día, la multa más alta dentro de la legislación aduanera, que es del 200% más el 1%. Entonces, por supuesto, esto genera mucho temor, esto genera un poco de preocupación, teniendo en cuenta además esta composición de más del 60% de las personas que no la utilizan. Lamentablemente, solamente hemos conocido la declaración anticipada como un mecanismo de control. Nótese que sí tiene unos beneficios en la facilitación, pero la propuesta de modificación es que se va a realizar todo bajo este contexto, bajo el marco de control. La medianamente buena noticia es que, por ejemplo, ahora con la segunda versión ya se corrigió de que esa mercancía que había sido presentada por fuera de los plazos, esa declaración sí produzca efectos, por lo cual no me va a quedar en una causal de aprehensión, pero aún así nos va a quedar esa multa del 1%, que por supuesto es un componente muy importante dentro de los costos y dentro de las operaciones que yo pueda realizar. Con esta introducción, entonces, miremos también qué es lo que nos está diciendo estos estudios de la DIAN. Porque claro, a nosotros también desde el sector privado a decirles qué pasa con la capacidad de la infraestructura, de los servicios informáticos, qué pasa con el desconocimiento, qué pasa porque la DIAN lo ha presentado como una medida de control, pero lo que nosotros quisiéramos ver de materia, digamos como de una forma más directa, porque dentro de los estudios no se ha visto como una relación directa, ya les he comentado que existe la declaración anticipada obligatoria para confecciones y textiles, que Kiara cuando nos hacía su introducción nos estaba diciendo que precisamente el ministro pedía que se generara un mayor control sobre estos dos sectores porque están ampliamente afectados por el contrabando. Y resulta que estamos implementando una medida que es para impactar esos sectores, para prevenir el contrabando, y estos sectores ya cuentan con la declaración anticipada. Entonces, hace falta ese último estudio que realmente logre demostrar que la declaración anticipada sí es un mecanismo idóneo para controlar el contrabando, para combatir el contrabando. Porque incluso lo que nosotros hemos visto, y estas fueron unas cifras que se habían presentado en Colombia Tex, es que había incrementado el contrabando en estos sectores. Y podría explicarse básicamente también por lo que ocurrió en el año 2022 cuando se dio un incremento del arancel. Entonces, pues las personas preferían comprar en los mercados ilegales precisamente para tratar de evadir este arancel que había aumentado tanto el precio de las prendas de vestir. Ya lo había comentado, el fin de semana se presentaron 3 estudios que se los vamos a compartir también con las memorias para que ustedes los revisen. Y sin duda el más importante está relacionado con el segundo, el estudio de impacto operativo. Y básicamente lo que nos está diciendo este estudio de impacto operativo es que sí, sí va a haber un impacto significativo de las inspecciones en los lugares de río y que para contrarrestar esta medida o este incremento sustancial del porcentaje, ya lo vimos para el aeropuerto de Bogotá y Cali, que puede ser hasta 180 y un 260%, es necesario la implementación de 3 acciones. La primera, que es el peso pleno de todas las áreas de inspección. A mí me parece que esto, desde el punto de vista logístico, es bastante arriesgado porque ante un pico importante, pues entonces tendríamos muchas dificultades para soportar toda la operación. No habría a dónde llevar estas mercancías porque básicamente se habría saturado también los lugares de arriba. Pero el B y el C nos parece que puede ser una muy buena herramienta, que incluso yo creo que es un llamado que desde hace muchísimos años ha hecho el sector privado y tiene que ver con más funcionarios en el lugar de arriba, ¿sí?
Ya lo habíamos mencionado, la DIAN ha hecho un ejercicio también de contratación, un plan de carrera, un crecimiento importante de ampliar su personal en 10.000 funcionarios, pero no solamente es la DIAN, necesitamos también otros actores como el ICA, el INVIMA, solamente por mencionar estos dos que son muy importantes dentro de la operación de comercio exterior. Y el tercero, que también ha sido un llamado desde el sector privado, y es que el comercio exterior no duerme. Y nosotros tenemos acá unas operaciones que son de 8 a 5 de la tarde, tratándose de inspecciones incluso es un poco más corto, porque tenemos dos bloques y si no lo logramos hacer dentro de ese plazo, pues entonces se nos va hasta el día siguiente, generándonos pues más sobrecostos dentro de la carga que no ha sido puesta a disposición o que incluso también por almacenamiento o incluso en algunos casos donde no hay suficiente espacio para hacer el vaciado. Entonces, todo esto es importante, pero que también incluye unas circunstancias, unas condiciones que vienen detrás de esto. Hablemos solamente en el horario de 24/7. Pues yo tengo que garantizar la seguridad de la carga, ¿sí? Y pues estamos viviendo unos tiempos un poco complejos en materia de seguridad. Entonces, ¿qué vas a pasar con esa carga que sale a las 2, 3 de la mañana del puerto de Buenaventura, del puerto de Cartagena, del puerto de Santa Marta, de cualquiera de los puertos? Creo que primero hay que pensar realmente en garantizar la seguridad de la carga. ¿Qué va a pasar entonces con los transportadores? Se va a elevar también el costo de las operaciones de comercio exterior. ¿Qué va a pasar con las pólizas? Y es que posiblemente esto vaya a salir como un tránsito aduanero, ¿sí? ¿Qué va a pasar también con las logísticas si de pronto no se logra entonces este procedimiento 24/7 y entonces tenemos unas colas largas para poder recoger la mercancía que va a tener presentación de la declaración anticipada y pues si ya no necesito realizar algún trámite dentro de los depósitos, pues la voy a obtener o la va a tener a disposición a través de una entrega directa. Entonces todavía quedan unas preguntas que sin duda el estudio es fundamental para poder entender qué es lo que viene atrás y cómo podríamos materializar estas tres condiciones que darían lugar tal vez y con muchos ajustes, de nuevo, como lo estamos diciendo, a la implementación de la declaración anticipada. Tal vez hay un artículo que personalmente a mí me preocupa y se está hablando de la contingencia operativa y debería ser un artículo que dé un poco más de tranquilidad, pero de nuevo y lo repito, personalmente a mí me preocupa. Y básicamente, ¿qué está diciendo? Que si supongamos que ninguna de estas tres condiciones funciona, se implementa la anticipada y en efecto que se congestionan los puntos de arribo, pues entonces vamos a hacer uso de los depósitos. Ahora volvamos, retrotraigamos entonces esta operación y utilicemos a los depósitos para terminar de hacer los procesos de nacionalización de las mercancías. Pero en una de las reuniones que nosotros tuvimos con la autoridad aduanera, uno de los representantes de los depósitos dijo, oiga, el estudio dice que no llegarían ni siquiera al 90% de ocupación total. Supongamos que esto ocurre así de esa forma, la primera semana, la segunda, la tercera, un mes, pero al segundo mes ya se desborda la capacidad de los puntos de arriba. Necesitamos trasladar esta carga a los depósitos. Y esta persona me pareció que fue un comentario muy, muy, muy acertado y decía, ¿qué depósitos? Porque si la mercancía ya no va a llegar a los depósitos, entonces, ¿cómo voy a poder desarrollar mi objeto social? ¿Cómo voy a poder pagar a los funcionarios, a los empleados que estarían completamente quietos durante 2 meses? ¿Qué va a pasar con esa infraestructura, con ese pago del lugar, con ese pago también de la energía si yo no tengo ingresos? Entonces también podríamos estar acá hablando de una pérdida de uno de los actores fundamentales dentro del comercio exterior, como hoy está diseñado la operación aduanera, que son los depósitos, y que tal vez en un par de meses, pues tal vez salgan del mercado y no tengamos estos lugares para poder realizar todo el proceso de nacionalización. Entonces, ¿por qué digo que me preocupa? Porque nosotros hemos participado en la producción normativa de todas las legislaciones del comercio exterior que hoy en día están vigentes y hemos tenido unos cambios eh, sustanciales dentro de la operación. Y nunca nos habíamos encontrado con una contingencia que diera cuenta de todos los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo, como puede ser con la declaración anticipada, si es que no se toman las medidas para poder atender la capacidad de infraestructura, informática y, por supuesto, funcional. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos dentro de esa declaración anticipada? Ya con todo este contexto de lo que nosotros estamos acá desarrollando. Se va a pedir para todas las mercancías y todos los actores. Ojo que esto lo de los actores también puede ser un tema bien importante y acá nosotros también hemos hecho un llamado fundamental a la autoridad aduanera, porque todos los actores, porque resulta que hoy con la declaración anticipada obligatoria, el OEA tiene un beneficio de no presentarla cuando se la exijan, pero resulta que ese proyecto de modificación está levantando ese beneficio. Eso quiere decir que incluso el OEA también estaría obligado a presentar la declaración anticipada obligatoria, que para nosotros es un golpe a la confianza y más adelante lo voy a desarrollar. La selectividad se realiza en lugar de arribo, si pasa a inspección inmediatamente se tendría que trasladar. Ese es uno de los riesgos que tenemos con el tema de la capacidad. Hay un cambio y es que el pago de los tributos se efectúa después de la selectividad, que esto lo comentaba al inicio y ya vamos a ver cómo queda la operación. La información inicial podrá ser actualizada. Esto en la primera versión no quedaba tan claro. En la segunda sí nos está diciendo que puede ser después de presentar el informe de descarga de inconsistencias y los pagos de los tributos y presentación de los vistos buenos. Claro, si yo tengo algún visto bueno, todavía no lo consigo dentro del lugar de arriba, pues entonces lo puedo trasladar al depósito a la zona franca con un nuevo documento que ya lo vamos a denominar también, que se llama la declaración de ingreso, y en donde allí terminaría con todos mis trámites aduaneros. Esto, a rasgos generales, es como quedaría el proceso de importación. La declaración anticipada se presenta con 48 horas de antelación del arribo de las mercancías al territorio aduanero nacional. Continúo con todo mi proceso y en el informe de descarga de inconsistencias hasta ese momento puedo actualizar la información de la declaración anticipada si es que no la tenía en ese mismo momento. Posiblemente todo este bloque grande de traslado a depósito pues cambia porque en la medida que yo ya haya presentado la declaración de importación y haya obtenido, este proceso cambia porque primero voy a tener la selectividad y luego la autorización de pago. Si yo ya tengo la autorización de pago directamente sobre la declaración de importación, posiblemente yo ya pueda tener la disponibilidad directa de la mercancía, ya que me han otorgado el levante. Entonces, directamente ya estaría saliendo del puerto. Acá nos vemos cómo hay estos cambios importantes, sustanciales dentro de toda la operación y por eso nosotros insistimos desde el sector privado que actualmente no se dan las condiciones para nosotros poder desarrollarlos, que el país no está listo para poder presentar la declaración anticipada por todos estos factores, incluso desde el desconocimiento. Mi invitación, mientras que también vamos haciendo todo el estudio de la infraestructura, revisen estas preguntas que nosotros vamos a dejarle acá junto con las memorias. ¿Y en qué va desarrollado esto? Si yo ya estoy preparado para implementar mi declaración anticipada. Y quisiéramos dividirlo en tres bloques. La primera, ¿cómo es mi relación con mis asociados de negocio? Mi proveedor me entrega la información a tiempo. ¿Cómo hago esa transmisión a la agencia de aduanas, agente de carga desde la naviera? ¿Cómo está esa conexión? La primera, mis asociados de negocio. El segundo, ¿cuáles son los mecanismos o las plataformas que voy a utilizar para transmitir esa información? ¿Cuento con un sistema propio? Mm, He hablado con las agencias de aduanas para decirle cómo le voy a entregar esa información, qué información necesita la agencia de aduanas mía como importador y que tengo esa relación directa con mi cliente en el exterior. Y por supuesto la tercera que está relacionado con la calidad de la información. Porque acá lo más importante es que si vamos a tener acá una inspección previa que se vaya a realizar directamente sobre los puntos de arriba, pues esto nos podría generar acá una mucha congestión. Entonces yo dependo mucho también de la calidad de la información, si es que en algún momento podría evitar también la realización de esta actuación a efectos de obtener mucho más rápido el levante de las mercancías. Voy a tomar un momento para revisar acá las preguntas y respuestas. Creo que Kiara ya también me ha ayudado a responderlas un poco. ¿Cómo quedarían los OEA en cuanto a sus beneficios? Se elimina uno, ¿sí? Que vendría siendo la presentación de la declaración anticipada. Recordemos que los OEA tienen más de 30 beneficios en materia de importación, pero qué bueno porque me da pie realmente para hacer este comentario. ¿Y dónde queda la confianza? ¿Dónde queda la confianza en el OEA, que fue una construcción directamente por parte de la autoridad aduanera junto con otras autoridades, ICA, INVIMA y Policía Antinarcóticos? A nosotros realmente nos sorprendió un poco la respuesta cuando le solicitamos muy gentilmente a la autoridad aduanera que por favor no eliminara estos beneficios de la DIAN. ¿Por qué? Porque hace parte de la confianza.
de esa confianza construida entre el sector público y el privado. Y la autoridad respondió que el OEA solamente debería ser para el sistema de gestión del riesgo, que no debería tener excepciones a los trámites. Y en ese momento, pues nosotros pensamos en los otros beneficios que tiene, como exoneración de la garantía, como reembarcar las mercancías cuando haya unos excedentes, entre otras cosas. Entonces, esto es importante realmente preservarlo y no quitarle, sino darle más, porque el OEA es el que nos va a dar la seguridad dentro de las operaciones. ¿Qué pasa realmente con la confianza que tiene la autoridad aduanera en su propio sistema de gestión del riesgo? Recordemos que este es el pilar que se construye desde el año 2016 para yo hacerle un control efectivo y un seguimiento para estas empresas que no han hecho bien las tareas. Entonces, implementar una declaración anticipada obligatoria y generalizada, pues básicamente a todos nos está colocando las mismas condiciones, que puede entenderse desde nuestra percepción que no partimos desde el mejor lugar, ¿sí? Que no partimos, ni siquiera lo EA parte desde el mejor lugar. ¿Y por qué lo digo? Porque es que hoy la declaración anticipada obligatoria solamente está para un sector que puede ser sensible, pero que se están cumpliendo con las normas y hecho también por los buenos empresarios. Pero a colocarnos todos en el mismo lugar nos preocuparía que pase lo que ocurrió en el año 2016 para luego en el 2020, que se extendieron hasta el 2022, la desaparición de los UAPs y de los Altex. Bueno, preguntas me voy. ¿Cómo se justifica el hecho que actualmente la DIAN cuente mínimo con 5 días calendarios para analizar previo a su llegada una parte de las importaciones de productos más sensibles y aún así falencia su control y que la propuesta de modificación se busque analizar casi el total de las importaciones, pero solo con 48 horas? Qué buena pregunta, Emilio, y de nuevo, que viene siendo ahí también con todo el tema de los estudios que ya están diciendo 3 condiciones: capacidad plena, ampliar el personal y... em, 24/7. Si estas condiciones se dan, según el estudio, ampliarían su capacidad de respuesta. Tal vez el componente más importante que ahí hace falta y que ya lo habíamos mencionado está relacionado con la modernización de las aduanas. Para el tema de inspección ya tenemos la figura de inspección previa, informe de resultados. Si tenemos inspección previa, lo que vamos a ver es que ya no se van a hacer en los depósitos, sino directamente dirigidos dentro del lugar arriba. En el caso de que no se haga inspección, si yo decido no hacer una inspección previa, pues entraría a selectividad. Si en selectividad es inmediato, pues tengo el levante de las mercancías. Si de casualidad, cuando la mercancía llegue a la carga, la mercancía llegue a mi depósito en las instalaciones de la empresa y encuentro un excedente, recuerda que hay 15 días para nosotros legalizar sin pago de rescate. ¿Qué va a pasar con el artículo de la resolución 046? Andrés, dame un poquito más de contexto porque eh, creo que hace falta, tal vez de pronto, si fuera a indagar, ¿qué va a pasar con la resolución 46? Se tiene que hacer una modificación. Entonces, si llega a salir este proyecto, pues entonces ya lo vamos a ver al final. Necesita una reglamentación, una resolución reglamentaria y necesita también ajustes en los sistemas. Claudia, ¿qué pasa con las operaciones sujetas a certificados ICA INVIMA? Esa es la gran piedra en el zapato en este momento para los que utilizan incluso la declaración anticipada voluntaria y dentro de los pilotos, que necesitábamos la participación activa porque necesitábamos hacer una inspección integral, una inspección conjunta realmente para poder realizarlo. ¿Qué va a pasar con los depósitos, específicamente con los de bajo régimen de transformación y ensamble? Estos depósitos, ya vamos a ver, salen con otra declaración que se llama una declaración de ingreso. Pero en principio, esa declaración de ingreso va a tener la misma información que una declaración anticipada. Ya lo vamos a ver, que es justo el slide siguiente. ¿Cómo funcionaría una DIN anticipada para el caso de zona franca? Ya lo vamos a ver a continuación, Daniel Esteban. Si la mercancía va en modalidad OTM y DUTA, ¿es necesaria la declaración anticipada? Sandra, sí. Y es acá donde entonces nos resulta la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar con el UTM y la DUTA? ¿Será que desaparecen dentro del régimen de aduanas? La autoridad aduanera dice que no, porque no se están haciendo modificaciones, pero yo a qué voy a someter una mercancía a un DUTA o a un UTM si yo ya tengo que presentar la declaración anticipada. ¿Será que acá podríamos tener el riesgo de incumplir con una legislación internacional? Porque recordemos que el OTM no es solamente legislación propia, sino también de la comunidad andina. ¿Cómo se va a manejar las inexactitudes de valores para los gastos que se generen en destino cuando arriben las cargas con gastos conexos? Eso fue también una de las preguntas que nosotros le hicimos a la autoridad aduanera. Mucho de esto, lamentablemente, todavía no tengo la respuesta directa porque nos han indicado que va por parte de la reglamentación, pero este viene siendo un desarrollo muy importante.
¿Se acaban las importaciones parciales que se realizan en la zona franca? No, lo pueden seguir haciendo. Lo que pasa es que va a cambiar es el documento con el cual sale del puerto. Ya lo vamos a ver a continuación. Ahorita me voy a pasar rápidamente con todas esas preguntas para dar respuesta de manera muy rápida para poder que continuemos. Ahora sí, declaración anticipada de ingreso. Ojo, porque ya no estamos hablando desde un espectro muchísimo más amplio. Nosotros estamos hablando de declaración anticipada de importación, que para todas las mercancías y para todos los actores, que si yo no presento esa declaración anticipada dentro de los plazos, pues entonces tengo una multa que es el 2.3 del artículo 29, que es el 1% del valor de la mercancía sin exceder los 300 VTs. Nos está diciendo que tengo un rescate del 50% del valor de las mercancías, pero nosotros le hemos pedido a la DIAN que elimine este artículo. ¿Por qué? Porque si nos está diciendo que la declaración anticipada sí produce efectos, aun cuando no se presente dentro de los plazos, pues la mercancía no está de forma irregular, por lo cual sería inocuo pagar un rescate que se aplica solamente con las mercancías que tienen alguna causa, que están sometidas a una causal de aprehensión. Pero vámonos sobre la siguiente rama de la declaración anticipada. Y nos está diciendo que es una declaración de ingreso. ¿Y para qué es declaración de ingreso? Y acá respondo mucho a las preguntas que están acá. Es de ingreso a zona franca, a centro de distribución logística internacional y depósito de transformación y ensamble. Incluso, cuando nosotros vamos a leer los artículos 169 y 160, nos está hablando que la declaración de ingreso también aplica para la entrega de depósito y zona franca ubicadas en la misma jurisdicción o diferente jurisdicción. Entonces, con la pregunta que nos hacían anteriormente, ¿qué va a pasar con el tránsito aduanero? Pues me queda mucho la duda, porque acá nos están diciendo que aplica la declaración de ingreso, pero tampoco me está eliminando o me está exonerando o me está reemplazando la duda. Entonces, la gran pregunta es, ¿será que si yo voy a trasladar una mercancía desde un punto de arriba a una jurisdicción aduanera diferente, tengo que presentar declaración de ingreso y declaración de tránsito? Me queda la duda porque no hay ninguna excepción. Las dos casi que serían procedentes y no es claro si aplico una o la otra o si aplican las dos. Igual eso tiene que ir también con un dispositivo electrónico de seguridad, entre otras operaciones. Simplemente acá dejamos para que dentro de las memorias también hagan una verificación, pero esa declaración de ingreso es para destino a las zonas francas. Y ojo, porque nos está diciendo que tiene que ser presentada y aceptada de forma anticipada con una antelación mínima de 48 horas. Entonces, también ahí tenemos esta modificación que es importantísimo, que es esto ya nos cubriría el total de las importaciones. Nótese que estamos hablando acá de todo tipo de depósitos, porque casi que el traslado de depósitos es generalizado, pero también nos está diciendo transformación y ensamble y nos está diciendo también que es para las zonas francas. Pero no solamente es para el traslado de las zonas francas y a los depósitos, sino que lo vamos a encontrar también redactado como mínimo en unas 6 o 7 artículos más, porque nos está diciendo y nos está agregando un nuevo trámite. Nos está diciendo que también tengo una declaración de ingreso cuando yo vaya a hacer el movimiento de unas mercancías de una zona franca a otra, que son propiedad de una sociedad de comercialización internacional. Nos está diciendo, ya lo había mencionado, que es el ingreso de mercancía a un depósito, que es el artículo 170. Y que quién es el responsable, el usuario operador que recibe el transportador, pero por acá también nos está creando unas nuevas obligaciones porque nos está diciendo que es una responsabilidad solidaria entre el usuario operador y el usuario calificado. Entonces, nuevamente, empezamos acá a colocar unas alertas, la responsabilidad solidaria que involucra también aprehensión o incluso una sanción debería ser directamente asunto del régimen sancionatorio. ¿Qué más tenemos? Artículo 21, que es oportunidad de declarar, es decir, sobre la declaración anticipada que se tiene que presentar 48 horas y que vaya con destino al depósito o a una zona franca. ¿Qué más tenemos? Que también se utiliza para el traslado de arriba de una zona franca, era lo que les había comentado, en la misma o en diferente jurisdicción, donde nos dice que es planilla y declaración de ingreso, pero recordemos que si va con destino a zona franca, pues entonces también tenemos otro documento. Entonces, nótese que cuando Kiara hablaba al inicio de estos tres bloques iniciales de los comentarios que nosotros le hacíamos a la autoridad aduanera sobre legalidad, competitividad y facilitación y simplificación de los trámites, estamos agregando un nuevo documento. Hoy estas operaciones están aparadas con una planilla de envío o un DUTA,
pero incluso también con el formulario de movimiento de mercancías. Formulario de movimiento de mercancías que se da dentro de todo el contexto de interoperabilidad, es decir, de transmitir esa información. Y también encontramos esta declaración de ingreso para los trámites que se realizan entre las zonas francas. La declaración de ingreso va a ser un documento supremamente importante. Tanto es así que también se está haciendo una adición por allá en el artículo 295, que es mercancía no declarada, no amparada, no recuerdo muy bien cuál es la referencia, si entre mercancía no declarada, no presentada o no amparada, y nos está diciendo que cuando no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de ingreso, le estamos dando la misma categoría de una declaración de importación, que cuando esa operación obligado a tenerla no tenga una declaración de ingreso, pues inmediatamente va a quedar en una causal de aprehensión y de decomiso. Antes de entrar con el siguiente bloque de preguntas, pues simplemente también quiero dejar acá un comentario que para nosotros es fundamental. Y es que el convenio de Kioto, que es una norma internacional sobre buenas prácticas y hacia donde nosotros siempre hemos querido dirigirnos, pues directamente nos está diciendo que una práctica recomendada es no utilizar una declaración para las operaciones que ingresan del resto del mundo a Colombia. De acá estamos dándole una vía totalmente contraria a lo que hoy está ocurriendo y a estas prácticas internacionales que se están desarrollando. Para eso ya contamos con el formulario de movimiento de mercancías. Dudas que todavía no puedo responder, que tal vez hay algunas también dentro de la cajita de preguntas y respuestas. Entonces, ¿cuál es el contenido de la declaración de ingreso? Lo que ya nos ha dicho la autoridad aduanera, que es que va a ser la misma de una declaración de importación. Entonces, eso tiene que ver con descripciones mínimas, con detalles, con lo mínimo, hasta el más mínimo descripción de las descripciones mínimas, valga la redundancia, pero también todos los requisitos que se tienen que cumplir antes de que esa mercancía salga del lugar de arribo y con destino a los depósitos y a las zonas francas. Muy bien, nos dice que será establecido por la DIAN, pero ya les estoy anticipando que va a ser la misma información de una declaración anticipada. La gran pregunta es qué va a pasar con los DUTA y OTM y cuál va a ser el futuro del formulario de movimiento de mercancías. Yo creo que finalmente va a ser un documento que tendería a desaparecer para las zonas francas, porque ya toda la información la tengo recopilada dentro de una declaración de ingreso que incluso es mucho más amplia, pero que tal vez en algún momento también se me podría convertir en un sobrecosto para la operación aduanera. Entonces, mucha atención con lo que pueda ocurrir allí con estos aspectos. Vuelvo con preguntas. ¿Cómo funcionaría la DIAN anticipada para el caso de zona franca? Entonces no aplica DIMA anticipada, sino que aplica declaración de ingreso, que tiene la misma información. ¿Qué es lo que cambia? Que cuando nosotros estamos hablando de este proceso, tal cual como va a quedar al final, yo acá ya no hago el pago. Esto es ya lo había comentado acá, este procedimiento va a tener una variación. Primero tengo la selectividad y luego voy a tener el pago. Lo que pasa es que esto va a cambiar. Ya no se va a llamar pago directamente, sino que se va a llamar una autorización de pago. Eso significa que yo no tengo que realizar el pago desde el punto de arriba, sino que lo va a realizar, así como ahorita también nos estaban diciendo dentro de estas nacionalizaciones parciales dentro de la zona franca, yo lo realizo directamente dentro de la zona franca, pero bajo un nuevo concepto, que es un nuevo trámite, que es una nueva etapa dentro del proceso de importación, que se llama autorización de pago. Muy bien, me devuelvo. En el caso de un usuario comercial ubicado en zona franca que trae mercancías del resto del mundo para su debida exportación, pero por cosas de la vida, en vez de exportarle sale un contrato en la empresa del TAN, se encuentra en su inventario, lo cual no tiene una DINA anticipada, la cual ya que el fin de dicha mercancía no era Colombia, sino el resto del mundo. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acá de la declaración anticipada que aplica para todas las mercancías, no va a entrar con una DINA anticipada, sino con una declaración de ingreso, ¿cierto? Pasa declaración de ingreso a la zona franca y en la zona franca, esa sí es una de las excepciones, yo no puedo presentar declaración anticipada porque digamos que la mercancía ya está en el país y lo que busca la declaración anticipada es previo al arribo de la mercancía. Entonces ahí se vas a presentar una declaración de importación ordinaria, tipo no anticipada. ¿Listo? ¿Cuál es otra de las excepciones, por ejemplo, a no presentar la declaración anticipada? Cuando yo hago mi importación a través de tráfico postal y envíos urgentes y hay un cambio de modalidad, entonces tengo que presentar una declaración ordinaria. Claro, la mercancía ya está en el país y como precisamente fue por no cumplir con algunas de las características de la modalidad,
pues simplemente presento una declaración de importación y pues no, ya la mercancía ya llegó al país, entonces sería inviable, sería imposible cumplir con los tiempos. Entonces, esa sería alguna de esas excepciones también que se están desarrollando. ¿Qué pasa con esas importaciones que nacionalizan de forma parcial sus mercancías? Ya lo había comentado también dentro de todo el proceso de nacionalización de las zonas francas que se cumpliría. Lo que pasa es que cambias la ruta, cambia el vehículo por el cual el documento se va a trasladar, que es declaración de ingreso. Ya hablé de declaración también de depósitos privados, depósitos de transformación de ensambles. Por seguridad de la carga, lo mejor sería que se abriera la posibilidad de solicitar el levante en depósito privado. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Lo que nos dice la DIAN es que se va a poder seguir haciendo, ¿sí? Que se pueda realizar, se terminen todos los trámites de nacionalización, incluso de cumplir con todos los requisitos y vistos buenos dentro del depósito. Sin embargo, necesariamente va a tener una declaración también anticipada. Yo tengo que transmitir esa información antes del arribo de las mercancías. Em, ¿Se permite nacionalizar la mercancía sin nacionalizar? Totalmente, sí se permite, Xiomara. Lo que pasa es que es el camino de yo cómo voy. Este es un buen comentario. ¿Qué pasa con la plataforma de la DIAN? Em, ¿Qué pasa si se cae? ¿Sí? Pues posiblemente podríamos tener una contingencia operativa que ya lo había mencionado, pero ya vamos a ver también dentro de la cápita de las vigencias qué es lo que tiene que hacer también la autoridad aduanera para soportar esta operación. La DIM anticipada se debe presentar 48 horas del arribo. Las navieras deben anunciar 12 horas antes del arribo y en ese momento cuando se asigna fecha y número de manifiesto, es decir, se pierden 12. Muchas cargas podrían quedar sin cumplimiento de esas 48. Sí, esto es cierto. Por eso es que, digamos que lo que se permite es que yo pueda incluso cargar la información que yo ya tenga en ese momento y luego hacer una actualización de la información. Eh, Nótese que estoy hablando de un término que no habíamos utilizado dentro de la legislación aduanera, porque básicamente nosotros hablamos de la declaración de importación inicial, de corrección y de modificación. Y acá nos está abriendo también como otro concepto que es la actualización de la información y que eso lo pueda hacer después de presentar el informe de descarga de inconsistencias. Entonces esto hace falta también una reglamentación. Qué buena pregunta, Esteban. ¿Qué va a pasar con la anticipada de los trayectos cortos? No se ha dicho y esto ya también se lo hemos pedido a la autoridad aduanera, porque pues básicamente también debería de aplicar algunas de las excepciones. En responsabilidad de quién el diligenciamiento de las declaraciones de ingresos a depósitos zonas francas, el del importador de las agencias de aduanas o de los depósitos. Qué buena pregunta. Resulta que cuando se está hablando de declaración de ingreso, nos está diciendo que el responsable es el usuario de la zona franca. Eso es una nueva definición que se integró dentro del proceso, dentro de este proyecto de modificación. Pues nosotros, ¿qué estamos diciendo que pedimos también como comentarios? Pues que deberían ser cualquiera de las tres partes, que podría ser el importador, que podría ser el usuario industrial o que sería la agencia de aduanas cuando actúe como declarante. Entonces, nótese que volvemos otra vez con el mismo tema, pues que acá estamos hablando de unas responsabilidades que directamente impacta sobre el régimen sancionatorio. Con esta declaración anticipada de ingreso ya no es necesario presentar la declaración anticipada normal. No, la reemplazaría siempre y cuando vaya para depósito o para las zonas francas. Pero básicamente lo único que cambia es el nombre. La información debería ser el mismo. ¿Qué riesgo representaría para las agencias de aduanas? Qué buena pregunta, realmente, y es cómo se están preparando también las agencias de aduanas. Y es cómo se están dando también todos los procesos de divulgación y es cómo preparamos también a esos importadores que ya tienen que tener con esta información antes del arribo de la mercancía. Entonces, claro, porque ellos actuando como declarantes, pues les aplicaría también la multa del 1%. Entonces, nosotros no quisiéramos que esto se convirtiera en un mecanismo de control, como tal cual como lo indica la DIAN, para prevenir el contrabando, para combatir el contrabando, pero que se convierta también eso en un mecanismo confiscatorio, ¿sí? En donde sea la imposición de muchas multas. Hoy lo estamos viendo. Unas mercancías que entraron hace 8 o 9 años y que hoy están imponiendo multas de 20.000, de 30.000 millones, porque la mercancía no pudo ser colocada a disposición, en tanto no cumplió con los términos. ¿Por qué? Porque se adelantó la motonave. Entonces, pues en su momento se presentó una declaración y pagó los tributos aduaneros y me lo están asociando casi que a unos temas tan graves como puede ser el contrabando. Y es que la mercancía no está amparada dentro de una mercancía. Em,
En los casos de los teléfonos móviles y unidades que no es posible nacionalizar, ¿cómo se manejaría? Con declaración de ingreso. La declaración de ingreso aplicaría para las aeronaves que compren las fuerzas militares. Tengo que mirarlas, Yasmín. Las excepciones están sobre el artículo 175, que es la modificación. Pégale una revisadita porque no recuerdo en este momento. Hay como unas 10 excepciones y no recuerdo muy bien si para Fuerzas Armadas también. Las navieras estarían obligadas a emitir las facturas de fletes para el tema de valoración aduanera de manera anticipada. Qué buena pregunta. Esto también viene siendo como la articulación con los diferentes actores que participan. Y eso también se lo hemos pedido a la autoridad aduanera. Ahora, dentro de la operación también ocurre algo y es que las navieras tampoco saben quién es el declarante, porque básicamente ellos hacen es una actividad de transporte, ni siquiera la gente de carga internacional así lo hace, pero vamos a ver que también se agregan como obligaciones este comportamiento esperado y es la transmisión de esa información entre la naviera y el declarante que hay ahí. No hay un canal que me permita tener ese conocimiento para algunas de estas operaciones que se están realizando. Entonces sí, pero nótese que con este comentario lo que uno podría acá decir es, esto necesita la intervención de muchos actores, no solamente implementar el sistema por parte de la autoridad aduanera, sino, como lo venía diciendo, asociados de negocio, transmisión de la información, calidad de la información. Muy bien. En casos que las motonaves fondeen varios días y toca esperar hasta que el muelle se hace levante, ya que es lugar de arriba con 48 horas antes, sí. Desde que cumplas 48 horas antes, no importa qué tanto se vaya a extender si la motonave no logra arribar. Que la declaración de ingresos para depósito de transformación y ensamble se seguirá a avisos de llegada y planilla de recepción. Sí, todavía lo mantiene porque eso no lo elimina. Lo que le está diciendo es que tiene que ir con declaración anticipada de ingreso. ¿Qué pasaría con los tránsitos? Esa es la gran pregunta, Andrea. Lamentablemente no tengo una respuesta, pero eso fue algo que nosotros también se lo transmitimos. Em, Voy a saltarme muy rápido acá también, porque ya muchas ya también lo he desarrollado. Sarlaf no me habla mucho con el tema de la modificación, Ivonne, que me estás haciendo una pregunta acá, salvo para las agencias de aduana que me están diciendo que si ellos han cumplido con su obligación del conocimiento del cliente, no les aplica una sanción. Es como una exoneración que se está desarrollando. Al final, si nos queda algo de tiempo, lo mencionaré con algunos de esos artículos. Pero voy a dejar hasta acá con estas preguntas y posiblemente también los vamos a resolver en otro escenario. Voy a ir al chat. Eh, de nuevo, acá yo creo que ya también las fechas de arribo son estimadas. ¿Qué pasa si se adelanta la motonave? Posiblemente exista una sanción. Lo que nos está ampliando dentro del desarrollo este proyecto de modificaciones es que yo puedo presentar todas las pruebas que sean necesarias para como que lograr demostrar que fue por la intervención de un tercero. Es decir, que me pueda acoger, digamos, con todo este tema de las pruebas. ¿Qué pasa con los ingresos por las 329 zonas francas? ¿Se tiene que presentar declaración anticipada? Sí, declaración anticipada de ingreso. ¿Listo? Y yo creo que acá ya también dentro del chat y dentro del otro webinar ya las tenemos también, que también las hemos resuelto. Cuarto tema, pago consolidado. Vamos a pasar muy rápidamente. El pago consolidado pues viene siendo un beneficio que se le da a los usuarios aduaneros de trámite simplificado, a los OEA. Y lo que ocurrió con el régimen sancionatorio es que se estableció una multa de hasta el 100% de los tributos dejados de pagar cuando no se cumplan con los términos. Pero resulta que dentro de la parte sustantiva, que es la que tenemos hoy en día en el proyecto 1165, todavía se está hablando de la suspensión del pago consolidado. Acá hay una modificación, porque nos está diciendo que si bien yo realice el pago consolidado de forma extemporánea, pero dentro del mismo mes, entonces no me van a suspender el pago consolidado. Primera condición. Segunda condición, si yo lo realizo por fuera del mes, entonces me lo suspenden 2 meses. Tercera condición, si la DIAN es quien se da cuenta que incumplió con el pago consolidado, me lo suspenden por 6 meses. Acá también se involucra el pago consolidado que pueden hacer los usuarios industriales de las zonas francas cuando presenten declaración especial de importación, cuando presenten la D. ¿Qué es el comentario que nosotros hemos hecho? Espera un momento. Y es que ya hay una multa por no presentar el pago consolidado. Y hay un principio dentro de la legislación aduanera que se llama no dos veces por lo mismo. Y acá a nosotros consideramos que sí está ocurriendo, porque tenemos una sanción del 100% de los tributos aduaneros dejados de pagar, pero también lo que la DIAN, lo que la DIAN
indicado a través de un concepto, es que la suspensión no es una sanción, sino un efecto. Sin embargo, acá hay diferentes interpretaciones porque cuando uno se va a mirar el artículo, creo que es el 15, no lo recuerdo muy bien, del régimen sancionatorio, nos dice que son sanciones la multa, la cancelación y la suspensión. Entonces, esto no debería de existir porque ya tenemos una sanción. Pero esta es la modificación que propone la legislación aduanera. Nosotros insistimos en que las suspensiones se deberían de eliminar y que se deberían de restablecer porque ya tenemos una multa establecida. Y esto me da paso también para hacer otro comentario. Es lo complejo que se va a volver también la legislación aduanera cuando tenemos sanciones y medidas cautelares en el decreto ley 920, pero en el decreto 1165, perdón, tenemos una figura que se llama el comportamiento esperado, que de nuevo, ya lo han anunciado que es en favor de los usuarios porque no genera una multa económica, pero siento que amplía este tipo de efectos que se puedan desarrollar. Otra vez, vuelvo con el efecto de la suspensión del pago consolidado, pero también la llamada a la obligación categorizada, que esto básicamente se conecta este con este de arriba. Entonces realmente va a quedar como un sistema bastante complejo y altamente técnico, más allá del que ya tenemos. Se vuelve bastante complicado. No quisiera detenerme, se los dejamos acá dentro de toda la operación, dentro de las sociedades de comercialización internacional y las zonas francas, pero básicamente acá, dentro de todo el proceso, es que una sociedad de comercialización internacional le puede comprar mercancía que está ubicada en una zona franca para que la traslade a una segunda zona franca. Recordemos que estamos acá operando bajo dos figuras de comercio exterior, con un tratamiento especial. ¿Qué es lo que nos dice la legislación actual? Que primero se tiene que importar al TAN para luego exportarlo. Y así va a quedar dentro de la legislación aduanera, dentro del proyecto de modificación. ¿Yo puedo expedir un CP? Sí, pero si al final me dicen que antes de exportar esa mercancía la tengo que importar para que sea la sociedad de comercialización internacional quien aparezca con el documento y cumpla así con la ley 67 del 79, que es el responsable de la exportación, pues estamos hablando casi de 4 operaciones de comercio exterior. Necesitamos simplificarlos y realmente hacer uso amplificado de los beneficios que los dos instrumentos me pueden dar. ¿Qué hemos pedido? Que como ocurre también con la declaración especial de importación, que quien importa puede ser el importador en el TAN o el usuario de zona franca, lo mismo ocurra con una zona franca, con una sociedad de comercialización internacional, que la mercancía que ya está ubicada en la zona franca pueda ser exportada con una declaración de exportación por la sociedad de comercialización internacional a efectos de cumplir con sus objetivos, que son esas ventas al exterior. Eso simplificaría de manera importante el trámite que hoy conocemos. Kiara, te dejaré para que nos cuentes un poquito y a las personas que todavía tenemos acá algunas de las preguntas pendientes, trataré de responderlas muy rápidamente también por texto para respetar también el tiempo de todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias, Kiara, y adelante. Gracias, Juan Diego. Bueno, uno de los temas también que es importante tener en cuenta es cuándo va a entrar a regir este proyecto de modificación. Entonces, en la parte de vigencias tenemos que tener en cuenta que si bien de los 66 artículos, la mayoría de ellos, incluido el tema de la declaración de importación anticipada, entrará a regir una vez se haga una certificación de los sistemas informáticos electrónicos que realice la DIAN y que esta certificación adicionalmente va a tener y a contar con unas actividades que es necesario se realicen antes de que entren en funcionamiento, actividades como son la divulgación, capacitación, manejo de los servicios por parte de los usuarios de comercio exterior, unas pruebas reales y demás. Entonces, si bien una vez se ha publicado este proyecto de modificación y si ven en en el primer párrafo que dice entrar en vigor transcurridos 15 días, lo importante a tener en cuenta es que hay varios artículos que no entrarán a regir en esta fecha, sino que tocará estar muy pendiente de cuál va a ser ese momento en donde se dé esa certificación de los sistemas. ¿Y por qué hablamos de que hay también una incertidumbre en este tema? Tenemos que partir de que la ley marco de aduanas establece que cuando se van a implementar
modelos de sistematización o de modernización en los sistemas, es importante que se establezca un plazo que no puede ser mayor a 2 años. Sin embargo, como se los comenté al inicio, este proyecto no cuenta con una fecha determinada de cuándo se va a realizar de cuándo van a entrar en funcionamiento esos sistemas. Y es un tema que se ha hablado con la autoridad aduanera y se le ha pedido y solicitado que establezca una fecha, sea la que sea, sean los 2 años, sea un año o sean 2 o 3 meses. Sin embargo, la respuesta es que no se va a establecer una en concreto, por lo tanto, debemos estar muy pendientes en el momento en el que se dé esa certificación de los sistemas y se cumplan con todas las actividades, ya que una vez se realice todo esto, es que van a entrar a regir en la totalidad los artículos del proyecto de modificación. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que de los 66 artículos, 22 de ellos requieren de una reglamentación, que tampoco hay una fecha exacta para cuándo se va a dar esa reglamentación, pero que también la Ley Marco de Aduanas ha establecido un plazo máximo de 6 meses. Entonces, dentro de 6 meses, una vez expedido el decreto, deberíamos tener la reglamentación de estos 22 artículos para que entren así a regir. Entonces, finalmente, y como conclusión, es que es mejor irse preparando, ir teniendo todas las condiciones y adecuando pues todos los sistemas a todos estos temas de los cuales hemos hablado a lo largo de este webinar, pero que también es muy importante tener en cuenta que no van a entrar a regir ciertos artículos en el momento en el que se publique y se expida este proyecto de modificación, y se deberá estar muy al tanto de lo que diga la autoridad aduanera en cuanto a los servicios informáticos. Ahí, Juan Diego, si puedes pasar por favor a la última. Entonces, en cuanto a la transformación digital, creo que estos puntos también ya fueron tocados por Juan Diego, en lo que estamos y lo que se necesita para que este proyecto de modificación, pues digamos que también sea de facilitación para todos los usuarios y de que se pueda llevar a cabo de la mejor manera en temas de disponibilidad 24/7, que es... Ya vemos que con el estudio técnico que publicó la autoridad este fin de semana, pues efectivamente como que ha escuchado esos llamados que han hecho los privados y los gremios de colocar una disponibilidad 24/7 en sus trabajadores. También temas que necesitamos: aprobación en minutos de todos los trámites, trazabilidad de las actuaciones, pagos electrónicos, expedientes digitales y la interoperabilidad. Entonces, bueno, es algo de lo que todavía tenemos que estar pendiente. Digamos que este es apenas el inicio de todo lo que va a llevarse a cabo con el proyecto de modificación aduanera. Bueno, Kiara, muchísimas gracias. Yo creo que hemos logrado resolver más de 50 consultas que se habían desarrollado. El mensaje acá es estar muy atentos realmente de todo lo que está sucediendo en este momento. Se avecinan unos cambios muy, 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 muy importantes dentro de todo el desarrollo de las operaciones aduaneras. Ya vemos también que esto también involucra el estudio de la capacidad instalada, realmente identificar cuáles son los actores que participan dentro de la operación de comercio exterior, de que no solamente es necesario aumentar la planta, esto es necesario con o sin declaración anticipada, porque hoy en día lo exige también la operación de comercio exterior. Qué bueno sería también implementar este servicio 24/7, ya que como lo ha mencionado, el comercio nunca para, pero es fundamental este cierre que nos está diciendo precisamente Kiara, y es directamente cómo estamos desarrollando todos nuestros procesos de actualización aduanera, del proceso de modernización de aduanas, de cómo podemos simplificar más los trámites. Yo creo que ya está superado toda esta discusión del control y la facilitación. Realmente lo que necesitamos son unos instrumentos que nos ayuden a realizar de manera mucho más simple a todas las personas que hoy estamos acá conectados, más de 350 personas, para que realmente nos den ese camino fácil. Nosotros podemos tener una gestión del riesgo que sea confiable, que sea transparente, que sea útil, y realmente enfocar todos los mecanismos de control por parte de la autoridad aduanera, tanto con las multas, cancelaciones, incluso la aprehensión de las mercancías a aquellos empresarios que no lo estén haciendo de manera correcta. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que están acá conectadas. Me acaban de confirmar también
durante la transmisión de este evento que ya pueden encontrar también esta grabación en nuestra página web dentro de nuestro canal de YouTube. Entonces, si tienen alguna duda o lo quieren también compartir con sus colegas, lo pueden tomar desde allí. Les agradezco enormemente toda su atención, ya que todavía siguen conectadas más de 300 personas. Los invitamos también a que estén muy atentos dentro de todas las colaboraciones que estamos haciendo con Backcoldex, con todos los eventos que estamos realizando. Los invitamos también a nuestro próximo Foro Nacional de Importadores, el evento más importante que realizamos en el primer trimestre, en donde vamos a hablar precisamente de estas aduanas sin rumbo, de cuáles son los efectos que podría tener los cambios que se están desarrollando, si es que ya podemos, ya dentro de un mes tendríamos este proyecto ya emitido con un decreto, o si se mantiene también como un proyecto bajo las condiciones también que han solicitado algunos entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la SIC, en donde realmente solicitan estos estudios técnicos. Ya tenemos algunos de ellos. Quisiéramos también realmente saber cuál es la efectividad de esta declaración anticipada para el control de las mercancías. Juliana, no sé si estás por ahí todavía acompañándonos para un mensaje de despedida y estamos muy atentos a tus comentarios, Juliana. Muchísimas gracias por todo. Aquí estoy, oyendo, aprendiendo también. Ujú. Juan Diego y Kiara, a todo el equipo de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, a todas las más de 300 personas que estuvieron conectadas durante esta hora y media, aprendiendo un montón de lo que nos enseñó Juan Diego y Kiara y el equipo de Analdex. Los invito a que sigan conectados también en nuestras redes sociales de Bancoldex. Vamos a tener muchas más colaboraciones, vamos a tener muchos más eventos que estaremos anunciando a través de estos espacios y también que se conecten a nuestra página www.bancoldex.com, en donde tenemos información muy útil para todos los empresarios del país. Les agradezco muchísimo a todos y hasta una nueva oportunidad. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, Gracias, Juliana, a todo el chao. equipo de Bancoldex y a todo el equipo también de la asociación. Feliz día para todos, que estén muy bien.